Miente AMLO con verdades a medias. Estoy muy contento como pavo real, mucho, mucho. Así lo expresó el señor AMLO cuando conoció la encuesta de INEGI y agregó, fue un día muy feliz, lo quiero compartir, porque a lo mejor no se difundió lo suficiente, porque por el sectarismo y la politiquería no se informa esas cosas que son buenas para el pueblo. Lo remató con la siguiente alegoría. Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral que no basta con el crecimiento económico porque lo más importante es que haya bienestar y distribución de la riqueza. Fin del comentario de AMLO. Qué bien que el señor AMLO celebre la mejoría de los pobres menos pobres, pero es importante no perder de vista que la política y el gobierno de AMLO no tiene resultados positivos en beneficio de los mexicanos que forman parte de la pobreza extrema, la cual se incrementó del 2018 al 2022 en 400,000 ciudadanos más, para sumar un total de 9,100,000, y son además parte de los 15 millones de pobres que quedaron sin servicios médicos al desaparecer el Seguro Popular, fracasar el INSABI y que el IMSS Bienestar aún no puede incorporar a sus beneficios. Todos ellos tienen que destinar para la compra de medicamentos buena parte de lo que reciben de los programas sociales. Así es imposible salir de la miseria extrema. Vale la pena recordar que cuando en agosto del año 2021 se publicó la encuesta de Coneval, que señaló un incremento de la pobreza en más de 4 millones de mexicanos durante el periodo 2018 al 2020, en esa ocasión el señor AMLO la descalificó con enojo y aseguró tener otros datos que luego nunca nos mostró. Hoy muestra alegría el señor AMLO por los datos del INEGI y pretende ignorar que el documento publicado por INEGI en ese año del 2023 tiene como sustento los datos contenidos en la encuesta del Coneval del año 2021, la que entonces descalificó. De esa magnitud es la deshonestidad y el cinismo de quien se piensa refundador de la patria, y cuando se vaya tenemos que iniciar el levantamiento del tiradero en que dejará las instituciones del Estado mexicano. Uno de los objetivos fundamentales de todo gobierno que se asume como de izquierda es la justicia social, que tiene necesariamente como principal componente el combate a la pobreza. Si nos atenemos al informe que emite la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, es aceptable que no todo lo de la 4T y de AMLO es negativo, pero en lo importante no es admisible conceder indulgencias, fundamentalmente en el bienestar económico, social y de la salud de todos los mexicanos. Los datos de la encuesta nos indican que el ingreso trimestral de los hogares que forman parte del 10% de la población, donde se encuentran los más pobres, es de 13,411 pesos. También la encuesta nos señala que el 10% de los hogares donde se encuentran los más ricos reciben trimestralmente 200,696 pesos. El promedio de integrantes de una familia mexicana es de 4 personas, según datos del INEGI. Por lo tanto, cada integrante de las familias más pobres recibieron el año 2022 solo 37 pesos con 25 centavos diarios para resolver gastos de comida, renta, agua, luz, gas,
medicamentos, pasajes, útiles escolares y muchos etcétera más. De ese tamaño es la pobreza lacerante en el México de la Cuarta Transformación. Es verdad que la pobreza en general disminuyó 5.1 millones de mexicanos, que en el año del 2018 sumaban 51.9 millones y para el año 2022 se registró solo 46.8 millones. Los mexicanos ubicados en la denominada por el INEGI pobreza moderada, en el año 2018 eran 43.2 millones y para el año 2022 se registraron 37.7 millones. Esa es una buena noticia, que la pobreza moderada tenga una reducción de 5.5 millones de personas, muchos de ellos receptores de remesas, es por supuesto una buena noticia. Pero los mexicanos, clasificados como población en situación de pobreza extrema, que reciben 37.25 centavos por día, 37 pesos con 25 centavos por día, aumentó en 400,000 personas entre el año del 2018 y el 2022. Pasaron de ser 8.7 millones a registrar 9.1 millones. Esa es una mala noticia. También es una mala noticia que entre el año 2018 y 2022 aumentaron en 5.2 millones los mexicanos que son población vulnerable por carencias sociales, tales como acceso a la salud, seguridad social, educación, vivienda, alimentación y servicios básicos como agua, luz, drenaje y muchos etcétera más. Este sector es de atención prioritaria por los programas sociales de Primero los Pobres, pero el impacto positivo es altamente precario. El combate a la pobreza no está dando resultados alentadores. El componente que impide mejor resultado de los programas asistenciales es su diseño, para fines políticos y no para reivindicar a los más pobres. La pregunta es, ¿la 4T necesita la existencia de los pobres para seguir siendo una opción política? Si es así, entonces estamos frente a una conducta perversa. Desde luego que el problema no nació en el presente sexenio, pero tampoco en este sexenio se construyó una solución pensando solo en combatir la pobreza sin fines electorales, y sí con una profunda convicción de construir una sociedad más igualitaria, donde todos tengan las herramientas laborales y del conocimiento para aspirar y conseguir una mejor existencia por medios legítimos. Conviene un diseño distinto para impulsar lo que la realidad dolorosa nos reclama. Sin cancelar los programas sociales, urge impulsar actividades productivas con los más pobres y para los más pobres, dotarlos de mayores habilidades laborales, financiadas por el Estado y no destinadas a la promoción personal de los integrantes de los poderes ejecutivos. Dejemos ahora el tema de los más pobres para ocuparnos de los mexicanos de la clase media, que reciben en promedio cada uno de los integrantes de esas familias solo 120 pesos diarios para resolver todas sus necesidades. En esta situación están casi 13 millones de los 128 millones de mexicanos. En este núcleo se encuentra parte de la clase media a la que el presidente desprecia por aspiracionistas. En comparación, el 10% de las familias más favorecidas reciben por trimestre 200,696 pesos. Son los más ricos del país,
Cada uno de los integrantes de estas familias reciben 558 pesos diarios frente a los 37 pesos con 25 centavos que recibe cada uno de los mexicanos más pobres. Reciben 15 veces menos los segundos que los primeros. Los ricos más ricos del país en el año 2018 eran 29.3 millones y para el año 2022 ya eran 34.9 millones. Se incrementaron en 5.6 millones de nuevos ricos. ¿Dónde está el lema de por el bien de todos, primero los pobres? ¿Es esa la razón por la cual AMLO está contento como pavo real? Si bien es verdad que disminuyeron el número de pobres, no de pobreza extrema, también es una verdad incuestionable que la desigualdad sigue siendo dramática y dolorosa. La realidad nos demuestra que esa desigualdad no se resuelve con programas sociales asistenciales. Es necesario actividades que fomenten la producción y el empleo, que tengan como efecto central elevar la calidad de vida y contener la migración por falta de oportunidades. Conviene explicarnos qué sucedió para tener una disminución de la pobreza moderada. ¿Fue realmente el resultado de una estrategia económica y política del gobierno de AMLO o fueron fundamentalmente otros factores? ¿Podrían ser los incrementos al salario mínimo el factor fundamental en la disminución de la llamada pobreza moderada? Datos del INEGI nos señalan que para el 2023 en México existen 58.5 millones de mexicanos con empleo y salario. De ese total, 20 millones son de salario mínimo y el 57% de los trabajadores son informales, es decir, sin prestaciones, seguridad social y derechos laborales. En el año 2020, en México, el 22% de los trabajadores recibían un salario mínimo. Para el año 2023, el porcentaje de trabajadores con salario mínimo aumentó al 35% y, por supuesto, disminuyó el porcentaje de trabajadores con más de un salario mínimo. Es la precarización absoluta del salario. El 65% de los trabajadores no se beneficia directamente de los incrementos al salario mínimo impulsados por el gobierno de AMLO. Para conquistar una movilidad social positiva, es necesario y prioritario respetar y promover desde el Estado, con participación positiva del gobierno, el fortalecimiento de las herramientas sindicales, respetando y tutelando los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. Además, urge reconstruir el diálogo del gobierno con las agrupaciones de los productores rurales, que hoy no tienen dónde atender y encontrar soluciones a sus problemas. El actual gobierno no dialoga con las organizaciones sindicales y campesinas para juntos construir soluciones. La realidad nos demuestra que no es un asunto prioritario para los gobiernos estatales y tampoco para el gobierno de la República. Las fuerzas productivas, empresarios, trabajadores y productores rurales son el eje central de la sociedad. El gobierno, por lo tanto, tiene la obligación de promover y mantener el diálogo para construir soluciones consensuadas. Si no es así, estamos ante una dictadura y no frente a una democracia. Pero regresemos al tema central de la pobreza. En el actual sexenio, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos a 207 pesos con 45 centavos. Es sin duda un aumento significativo y una primera razón para entender la reducción de la pobreza moderada.
es conveniente no dejar de considerar el incremento en 8 millones de trabajadores con salario mínimos y la desafortunada disminución de los trabajadores con más de un salario mínimo. En consecuencia, los salarios contractuales no son una contribución importante en la disminución de la pobreza. Para intentar encontrar una explicación en la disminución de la pobreza moderada, es necesario entonces considerar las remesas que mandan los trabajadores migrantes. Los datos nos indican que las remesas que mandan los migrantes sí provocan un efecto positivo en la disminución de la pobreza. Las remesas se incrementaron entre el año de 2019 al año de 2022 al pasar de 36.400 millones de dólares en el 2019 y llegar a los 58.497 millones de dólares en el año 2022. Es un incremento del 61%. Ese dato sí nos resulta útil para explicarnos racionalmente por qué disminuye la desigualdad entre los pobres menos pobres. No es el efecto de una política del gobierno, es sin duda el esfuerzo de los migrantes. Por lo tanto, no existe razón para que el señor AMLO esté muy contento como pavo real. El señor AMLO, es el señor AMLO quien termina haciendo politiquería al pretender adjudicarse la disminución de la pobreza moderada como mérito de su gobierno y no como resultado del impacto de las remesas que mandan los migrantes. Son ellos, los mexicanos, a quienes la nación no les ofrece una oportunidad para poder permanecer en sus hogares, los que más han contribuido en la disminución de la pobreza. El efecto del modelo de economía moral no existe y por lo tanto no causa efecto positivo, no causa ningún efecto, porque no existe tal modelo. El tal modelo de economía moral es una de tantas ocurrencias irresponsables del señor AMLO. El señor AMLO no construyó una política que contuviera la migración. Las remesas son, hoy, sin duda, lo que más contribuyó a la disminución de la pobreza. Entonces, ahuéquelala, señor pavo real, porque sus verdades a medias terminan siendo mentiras completas. Es muy importante señalar que los mexicanos que emigraron a otros países por falta de oportunidades con ingresos suficientes no forman parte de los beneficiarios con los incrementos al salario mínimo, pero sin duda ninguna contribuyen mucho más en la disminución de la pobreza. Muchas de esas remesas tienen como destino las zonas y los mexicanos con dificultades económicas. Por eso disminuyó la pobreza. En los primeros 4 años del actual gobierno, la migración se incrementó, teniendo como destino no solo los Estados Unidos, también se dirigen a Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Son aproximadamente un poco más de 12 millones de migrantes los que entre el año 2019 y 2022 enviaron a México un total aproximado de 190,000 millones de dólares que se cotizaron entre los 19 y 22 pesos por dólar del año 2019 al año 2022. Estos montos y valores pueden explicar el por qué disminuyó la pobreza moderada. Por supuesto que no fue solamente el empleo, los salarios y tampoco las transferencias de recursos públicos mediante programas sociales. Los 3 elementos contribuyeron, pero yo percibo que fueron las remesas
lo que marcó la diferencia y fue fundamentalmente notorio durante la pandemia. México necesita construir herramientas que generen un elevador social vigoroso con el cual recuperar y superar la pobreza convertida en extraña virtud por el actual gobierno. 15 de septiembre de 2023, José Luis Hernández Andrade, militante de la ciudad Puebla.